Está cargando, ¿sí? Listo, bueno, entonces acá estoy con César de ASA. Bueno, él es docente o ha tenido experiencia como docente en la parte de educación privada o colegios privados. Entonces, por ende, pues le doy la bienvenida a César y primero pues agradecerle que esté hoy acá conmigo haciendo esta pequeña entrevista y compartiendo un poco su experiencia como docente de institución privada. Hola César, buenas noches. Hola Alex, muy buenas noches. Nada, pues muchísimas gracias por contar conmigo y por supuesto en lo que le pueda colaborar con mucho gusto. Bueno, César, inicialmente pues quisiera saber cuántos años tienes de experiencia pues como docente y como docente en colegios privados. Mm, bueno, hace ya más o menos unos 10 años soy tecnólogo en actividad física. Eh, digamos que haber realizado esta formación profesional y algunos años de experiencia de forma empírica, digámoslo así, me abrió las puertas o me dio la posibilidad de trabajar hace unos años eh, en un colegio de carácter privado como docente de educación física. Allí trabajé aproximadamente 3 años. Y antes de esta experiencia, pues estuve también en otras instituciones educativas, no como docente de planta, sino digamos que como provisional, eh, cuando se necesitaban hacer algún tipo de reemplazo o sustituir por un tiempo a un docente mientras se encontraban a otro, eh, pero siempre en colegios privados. Bueno, vale, César, muchísimas gracias. Bueno, con esto pues traigo un poco a colación, digamos, dos, dos puntos importantes o dos estatutos que son establecidos por parte del gobierno, como lo es el decreto 2277 de 1979 y el decreto 1278 del 2002, que pues dentro de ellos se establece como el tipo de contratación que se da a los docentes o este proceso para ser docente de educación pública o de colegios públicos. Como usted lo mencionaba, pues su experiencia viene desde colegios privados. Entonces, quisiera pues conocer un poco el tema de cómo es ese tipo de contratación, de cuáles son esas garantías que se dan en los colegios privados. Mm, Bueno, pues obviamente hay que tener en cuenta que, eh, por supuesto, no todos los colegios privados contratan o trabajan de la misma forma, ¿no? Eso también depende pues de la experiencia de cada docente que vayan a contratar y por supuesto también de su nivel de formación, ¿sí? En mi caso, como le mencionaba, soy tecnólogo. eh, pues digamos, mi contratación fue por un contrato de prestación de servicios, ¿sí? Y pues obviamente eso genera grandes diferencias, empezando por ahí, ¿listo? Eh, Creería yo que pues igual en un colegio privado se manejan las cosas de la misma manera como se trabaja en una empresa en otro sector económico. Hablo de pronto de, no sé, de almacenes de cadena, de empresas eh, privadas de otro estilo. Y digamos que se maneja muy similar, ¿sí? Mm, Hablo de pronto de lo que yo veía y de comentarios también que escuchaba de algunos compañeros en ese momento, y es que
pues la contratación era normal que en cualquier otra parte, un contrato a término, a término fijo, ¿sí? El contrato en un colegio privado es a término fijo, así que dura aproximadamente 10, 11 meses. Así que un docente en un colegio privado termina su contratación en el mes de noviembre y prácticamente que lo que es el mes de diciembre y enero se queda sin trabajo hasta que lo vuelvan a llamar nuevamente, ya sea para continuar o no, ya eso depende de decisiones de las directivas de la institución educativa, o si el docente busca otro colegio también del mismo carácter o si busca la manera de ingresar a ser parte de los colegios públicos. Entonces, digamos que ese es como el tipo de contratación. Al ser yo por prestación de servicios, pues obviamente no tenía ninguna garantía con respecto a, por ejemplo, subsidio de transporte, eh, o de pronto por dotación, mmm, no me generaba, digamos, pagos adicionales como las primas, como la liquidación. Bueno, digamos que hay varias cosas que no son muy buenas en ese sentido. Eh, y por experiencia también de mis compañeros, pues bueno, al tener un contrato a término fijo, pues a ellos sí cada final de año les hacen su liquidación y les dan prima, pero digamos que no tienen ningún beneficio adicional que de pronto se puede tener en un colegio estatal, donde pues la contratación es seguida, o sea, no se detienen los pagos finalizado el tiempo de trabajo escolar o con niños en colegio, sino que continúa y tienen pues, digamos, muchos beneficios en cuanto a en ese tipo, ¿no? Les brindan apoyo, colaboración para incluso mejorar su formación profesional, les brinda facilidades para acceder a realizar maestrías o especializaciones, eh, digamos, tienen una carga prestacional, creería yo, un poco más amplia y eso le permite tener de cierta forma un poquito más de beneficios y de comodidad en cuanto a la parte económica, digámoslo así. Bueno, César, entonces, muy interesante, digamos, este tema del tipo de contratación que manejan colegios privados. Eh, Como le decía, pues traemos aquí presente los dos estatutos que mencioné anteriormente, el 2277 y el 1278. Entonces, inicialmente, pues el 2277, pues es un decreto, pues donde había una mayor, por así decirlo, estabilidad por parte de los docentes públicos. Y digamos que ya con el otro decreto, con el 1278 del 2002, pues esto cambió un poco o drásticamente cambió, pues porque ya las contrataciones pues no son de esta manera. Se viene o se entiende, digamos, que hay como una renovación de contrato cada año. Cada año se tiene que hacer un periodo, o sea, tiene que hacer una serie de pruebas para que midan sus competencias o donde son medidas sus competencias y pues de esta manera poder seguir el proceso, seguir como docente de alguna institución, también como, digamos, tener la posibilidad de poder tener un ascenso. Obviamente, pues esto requiere experiencia. Cada ascenso, pues, donde allí se manifiesta que deben haber algunos años de experiencia. Entonces, para esto y para que lo entendamos un poco mejor y para que usted nos comparta también un poco su experiencia y con respecto a lo que le estoy mencionando, tengo algunas preguntas para que por favor me colabores y me las respondas, por favor. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuáles son las repercusiones que tienen estos dos estatutos en la profesión docente?
Bueno, pues digamos en cuanto a algo que mencionabas ahorita, algunos lo podrían ver como una desventaja para nosotros como docentes o futuros docentes, ¿cierto? Pero creo que también es importante y es válido de que constantemente nos estén haciendo unas evaluaciones o unas mm, valoraciones de cómo está el nivel académico o el nivel de desempeño de los docentes, pues esto creo que ayudaría a mejorar un poco la calidad sí, la calidad en cuanto a la educación para los niños, ¿no? Eh, no sé si lo hacían con el anterior decreto o con docentes de años anteriores, pero creo que eso sería, yo lo vería más como una posibilidad de crecimiento y de desarrollo profesional, porque le están exigiendo al docente prepararse, ¿cierto? Estar siempre en buenas condiciones o en mejores condiciones de capacidades para brindar a los niños o a los estudiantes un mejor proceso o ayudarle de una mejor manera a su proceso de aprendizaje, ¿no? Eh, no sé, eh, yo a veces pienso eso y no por demeritar el trabajo de otros, o de los compañeros ni nada de eso, pero pues a veces pienso que como docentes nos quejamos mucho y tenemos buenas cosas y queremos más y nos estamos quejando por eso. No estoy diciendo que todo sea perfecto, pero creo que también hay que poner las cosas en una balanza y mirar realmente qué es lo que está mal, que se debe mejorar y pues qué está bien, que se debe mantener para pues obviamente avanzar. Eh, en el proceso del escalafón o de mejorar en el escalafón docente, pues también depende de la intención que tenga cada uno de nosotros, ¿no? Si obviamente queremos tener un mejor desempeño y posiblemente adquirir o tener mejores ingresos económicos, porque al fin de cuentas también eso cuenta y hace parte de la profesión, eh, es importante lo que mencionaba ahorita, prepararse pues obviamente para ir mejorando ese escalafón. Y como te decía ahorita, pues el Estado en ese aspecto brinda a los docentes las facilidades o las posibilidades de crecer, de mejorar y pues también de adquirir un mayor y un mejor beneficio. Digamos que es como mi forma de verlo, mi pensamiento. Sin embargo, tal vez sí deben haber cosas que no están completamente bien para para que se presenten, digamos, situaciones como las que hemos visto hace poco tiempo de los paros por parte de FECODE, que no se están cumpliendo con algunas de las cosas que se les prometieron en un principio o en los decretos, o bueno, etcétera, 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 ¿no? Mm, digamos que tal vez es lo que vería desde ese punto de vista. Bueno, César, muchas gracias. Bueno, y mencionaba algo muy, muy importante sobre el tema del escalafón docente. Y para ello, pues también te tengo una pregunta con relación a este tema del escalafón, que dice, ¿qué implicaciones considera usted que tiene el decreto 1278 del 2002 frente a la evaluación docente y las condiciones para acceder al escalafón? Eh, bueno, mm, normalmente lo que se debe hacer, lo que pasa es que se debe participar o se debe eh, estar muy presente para estar en el concurso docente, ¿cierto? Y pues eso es algo que hacen cada cierto tiempo y que lo anuncian, pues para que las personas que estemos o que estén interesadas lo puedan hacer. El error veo yo hoy es que mmm, en ocasiones el Estado, no es, digamos, es una parte a mejorar, crearía yo, no está brindando la información suficiente para que las personas o para que la gente que esté interesada pueda acceder, ¿sí? Creo que está más en un tema como de falta de información
que, que en algo de pronto que no se pueda lograr hacer. Ahora, también hay que tener en cuenta que cada vez que se concursa o que se participa en este proceso, normalmente se queda como en una lista de espera, ¿no? Y entonces nunca hay una respuesta concreta o definitiva de si sí se logró o no se logró. Entonces siempre se tiene como esa incertidumbre y nunca se genera un proceso tal vez completo o concreto, ¿sí? A veces, por ejemplo, en el sistema maestro salen oportunidades o posibilidades de aplicar alguna vacante y los docentes lo hacen y participan muchísimos, ¿sí? De los cuales normalmente seleccionan dos o tres, dependiendo del tipo de experiencia y de la calidad muy seguramente de su hoja de vida. Y, y pues que si no se cumple con el perfil, pues no te van a llamar, así como, así de fácil, digámoslo así. Eh, y a veces también esos procesos son un poco lentos, no son como tan ágiles para poder acceder. Entonces creo que sí hay que mejorar ciertas cosas. Volvemos de pronto a lo que decía ahorita, importante la capacitación, importante el poder estar siempre siendo competitivos y ser evaluados para conocer esas competencias, pero que muy seguramente también se abran más posibilidades para que los docentes puedan acceder a ese tipo de vacantes. Otra cosa tal vez a tener en cuenta, y por supuesto no con esto queriendo decir que los demás no merezcan trabajar, ni mucho menos, pero también podemos ver que en muchas ocasiones, no sé si por el decreto antiguo se mantienen, pero ya personas que superan, no sé, voy a decir algo que no sé si esté loco dentro de lo que estamos hablando, pero docentes que tienen ya más de 60, 65, 70 años y que están ejerciendo la profesión docente y pues con respeto lo digo, pero pues creería yo que son personas que ya deberían estar en su casa descansando y pasando una vejez más tranquila, ¿sí? En vez de estar teniendo que estar, por ejemplo, en este tiempo metidos, 20, no sé, 8, 10, 12 horas frente a un computador buscando la manera de darle clase a unos niños de 8, 9, 10 años que ven las cosas de un modo distinto y tal vez le están quitando la posibilidad a jóvenes eh, que están en este proceso de prepararse, de formarse y pues de iniciar una carrera, pero que les toca estar esperando porque pues el señor que lleva 40 o 30 años en el magisterio o en la docencia pública, pues aún se mantiene ahí y pues por el decreto anterior pues no lo pueden sacar. Entonces, no sé, unas por otras, como dirían por ahí. Sí, tiene, en cuanto a eso tienen toda la razón, de realmente es un tema muy importante lo que usted menciona, que pues hay docentes que llevan demasiados años y creo que hasta con dos pensiones y siguen ahí en ese proceso y no le dan la oportunidad, digamos, a nuevas generaciones. Por eso, Y y con usted lo esto acaba de pues, decir, están pensionados, o sea, ya tienen algo sí, más estable, más fijo. Pues no sé, vuelvo y lo digo, no, es como mi forma de ver la vida, como mi forma de ver las cosas y la perspectiva, pero yo ya, o sea, yo tengo 60, 70 años y ya me está ingresando, pues de pronto no son los millones, pero algo que me genera a mí un sustento, ¿cierto? Pues voy a hago otras actividades, voy a hago otras cosas diferentes y dejo que otros avancen y progresen lo que muy seguramente ya pudieron haber hecho ellos, ¿no? Vuelvo y digo, son maneras de ver la vida, son puntos de vista, pero bueno, bueno, sí, sí, ahí con eso nos quedaríamos acá hablando toda la noche. sí. Bueno, tercera pregunta, dice, ¿considera que los requisitos y procedimientos para ingresar al servicio educativo estatal del decreto 1278 del 2002 brinda mayores oportunidades para docentes recién graduados y futuros licenciados? Pues digamos a lo que estábamos mencionando ahorita, ¿no? Mm, no solamente a nivel educativo, sino muy seguramente en otro tipo de sectores económicos
de trabajo, digámoslo así, eh, pues piden un nivel de experiencia en ocasiones demasiado amplio, demasiado alto para aquellas personas que hasta ahora están empezando o que hasta ahora van a salir de su preparación y de su formación profesional, ¿sí? Eh, Piden 2, 3 años de experiencia en el cargo o en el área cuando hasta ahora termina su carrera. Entonces presenta y lleva una hoja de vida eh, en un colegio público, en un colegio privado o en una empresa de otro sentido, de otro aspecto, pero pues como no cumple con eso, pues simplemente no es tenido en cuenta. Y pues no debería ser así, ¿no? En ese sentido debería haber un poco más de flexibilidad, un poco más de oportunidad para que la gente pueda crecer y pueda avanzar. Creo que ese es uno de los aspectos a tener en cuenta. Eh, y pues obviamente también como pues la formación, eso depende del perfil que cada institución quiera o que cada empresa busque, porque pues digamos uno de los requisitos ahorita importantes es por ejemplo tener cierto nivel de inglés, ¿sí? Y claro, me parece que es muy bueno, es importante, eh, pero hasta qué punto, pues no lo sé. Vámonos a un colegio, por ejemplo, a un colegio del norte, eh, obviamente le van a exigir, o creería yo que van a exigir un nivel de inglés eh, B2 o C1, ¿cierto? Porque pues el nivel de vida de los niños y de las familias que hacen parte de esta institución educativa, pues así lo amerita, ¿sí? Mm, Obviamente no estoy diciendo que no se deba tener un buen nivel de inglés para ir a enseñar en un colegio público o estatal, pero donde las necesidades son otras, ¿sí? Eh, digamos que es como lo vería yo por ese lado. Eh, y no, pues hay que buscar la manera de ampliar esas oportunidades, de que el Estado amplíe esas oportunidades y que las instituciones privadas también lo hagan mucho más factible. Bueno, sí, sí, como usted lo dice, realmente es un poco de sensibilidad que se debe generar por parte del gobierno y por entidades privadas, donde se den, pues, digamos, un poco más oportunidades para quienes se están formando como futuros licenciados y quienes ya tienen un título, pero pues que desafortunadamente no tienen, digamos, la experiencia en su momento y pues esto desfavorece en cierta medida, pues que haya algún avance o un crecimiento más, porque como tal el crecimiento del docente se da desde la experiencia y si no hay las oportunidades para acceder, es muy complicado. Bueno, César, entonces continuamos con otra pregunta que dice, ¿cómo ve hoy en día la profesión docente en Colombia a comparación de otros países? Uy, bueno, pues eh, creo que en nuestro país, mmm, tal vez algo en lo que sí, muy seguramente, tanto los docentes de hace varios años como los de ahora es que nunca se le ha dado el valor, ¿cierto?, a, a la labor docente. Eh, Nunca se le ha dado como la importancia que realmente tiene y muy posiblemente también por eso no se le ve la importancia a la educación, sabiendo que incluso la educación es de los derechos fundamentales y primordiales de la sociedad. Entonces, creería yo que sí, la labor docente no ha sido realmente bien valorada o ha sido subvalorada eh, y, y por esa razón muy seguramente no tiene el desarrollo o el crecimiento que debería tener. Esto ayudaría a que si fuese diferente o mejor,
la educación también sería distinta. La educación sería más favorable para los menos favorecidos. Listo, César, muchas gracias. Bueno, continuando con nuestro formulario, entonces tenemos o le damos paso a otra pregunta que dice, ¿cómo ve usted la privatización de la educación en favorable y por qué cree que sería favorable o no favorable la privatización de la educación? Bueno, pues es que hay que ver que la educación es uno de los, llamémoslo así, uno de los negocios más rentables a nivel mundial, ¿sí? Y que por medio de la parte educativa se empiezan a generar uh, mejoras o ampliación en otros sectores económicos, ¿sí? No sé, publicitarios, de mercadotecnia, o de mercadotecnia, no, tal vez más bien de mercadeo, de publicidad. Eh, y, y esto hace que pues la educación se empiece a ver o se le empiece a ver la necesidad de ser privatizada, ¿no? Y esto repercute o implica en que muy seguramente mm, muchos niños, muchas niñas, muchos adolescentes y jóvenes mm, no van a poder acceder a, a la educación porque no tienen los medios o los recursos para poder hacerlo. Entonces, eh, no estoy de acuerdo con ese proceso de privatización. Debería buscarse una manera de, de mantenerse la educación pública de tal forma que se beneficie eh, realmente a aquellos que están sin poder hacerlo constantemente. Además que vuelvo a lo que estaba diciendo ahorita, la educación es un derecho fundamental de todos. Bueno, eso es muy cierto y pues realmente eh, la educación es un derecho y que es algo que debería de ser o debe ser gratis y no debe haber ningún, digamos, para acceder, digamos, a la educación, ya sea mínima, media o superior, pues normalmente estamos en un país donde hay que pagar para poder acceder a una educación superior. Mm. Entonces, y por último, César, quiero hacerte esta otra pregunta. Desde su experiencia como docente, ¿considera usted que se aplica correctamente estos decretos en Colombia? Mm, bueno, pues eh, muy seguramente para el Estado los está cumpliendo, ¿no? Ellos, pues, si están y los mantienen vigentes, muy seguramente para el Estado eh, determinarán de que sí se están cumpliendo, pues, a cabalidad. Tal vez volveríamos a lo mismo, ¿no? Eso depende de las características y de las condiciones en las que esté el gremio, cada docente, ¿no? Si realmente se están cumpliendo, se están dando las garantías, se están brindando todas las posibilidades que fueron estipuladas desde un principio y, y poder avanzar en el proceso de formación de enseñanza y aprendizaje en los colegios privados y en los colegios públicos. Podríamos ver que algunos de estos puntos que mencionan los decretos no están siendo realmente abarcados a totalidad porque pues nos podemos dar cuenta que se generan en ocasiones bastantes paros a nivel nacional de educadores, eh, que porque no les están pagando de forma cumplida o porque les restringieron algunas de de los beneficios que tenían anteriormente o
porque de pronto llegaron a algún acuerdo y no se ha cumplido, entonces pues eso genera que pase lo que en ocasiones sucede, especialmente con los paros. Eso nos daría como una visión de si se está cumpliendo a cabalidad o no, pero como en todo, así le pasa al gremio, al sector de los transportadores, así le pasa al gremio de la agricultura, bueno, en muchas cosas. Y por eso es que, por ejemplo, en estos últimos meses estamos como estamos, ¿no? Por todas esas situaciones en las cuales lamentablemente, eh, pues el gobierno nacional pues no ha cumplido con, con esos acuerdos que están pactados desde hace algún buen tiempo. Listo. Bueno, César, de todas maneras, muchas gracias y realmente, pues, con respecto a la última pregunta, pues sí, también considero que no se cumplen, digamos, eh, estos decretos. Como usted lo mencionaba, se pueden cumplir desde la parte administrativa o desde el gobierno, se piensa y se cree que se están cumpliendo, pero digamos que cuando vamos a ver el tema de manifestaciones por parte de los profesores y los paros, entonces aquí ya hay un signo de interrogación donde se pregunta, donde uno se puede preguntar qué está pasando y por qué. Entonces, como tal, hay mucho que, que ver y creo que no se está cumpliendo estos decretos. Sin embargo, pues en cierta medida, pues es lo que quiere el gobierno y lo que establece el gobierno se supone que para promover una mejor educación y brindar mejores garantías a, a- a las personas a las nuevas generaciones, niños, con respecto a la educación. De Correcto. todas maneras, pues quiero agradecerle mucho por este espacio, por su experiencia, haberla compartido en este momentico o en este rato. Y bueno, muchas gracias. Bueno, no, a usted, Alex, muchísimas gracias y bueno, espero que sea de buen servicio para usted y los compañeros. Claro que sí, así va a ser, César. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto.